Amada familia de la promesa, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro espacio Altar Familiar con otro tema maravilloso, tema que edifica nuestra vida, que afianza nuestra fe y nuestra creencia en ese Dios poderoso, ese Padre bondadoso y misericordioso que tenemos en el cielo. Hoy vamos a tratar un tema que quizás es el mayor misterio de nuestra fe y de nuestra creencia en Dios. Así es. Buenas noches. Debemos estar preparados para todo esto. Debemos estar preparados para que nuestra fe no se confunda, ni la confundan tampoco. Hablando de eso, uno. Y dos, pues sencillamente para que podamos responder a los demás, a alguien que nos pregunte definitivamente. ¿En quién creemos? En quién creemos. Demasiado importante eso. Saber en quién creemos. No sé si ya nos llegó el link. Estábamos esperando el link, pero ya vamos avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando. Sí, claro que sí. Estamos aquí, ya varias personas están conectadas. Claro que sí, ya varias personas están conectadas. Entonces, bueno, decíamos que es necesario saber realmente en qué fundamentamos nuestra fe, ¿sí? Porque somos tendientes a decir yo creo, pero ni siquiera saber en qué o en quién creo, ni en fundamentar la fe que nosotros tenemos. Entonces, y el tema de hoy tiene que ver con la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Y vamos a responder justamente esa pregunta, ¿en quién creemos? ¿O en qué creemos? Sí. Así es. Y una de las bases es que además tildan mucho al cristianismo diciendo que el cristianismo cree en tres dioses. Entonces, resolvamos hoy otras corrientes religiosas, ¿no? Otras corrientes religiosas. Exactamente. Sí. Dicen que en tres dioses o personas que se interesan por las religiones o en este caso por el Dios de los cielos, y dice, pero no, es que realmente están creyendo en tres dioses. Entonces hoy vamos a afianzar nuestra fe. Exacto, que creemos en un solo Dios y que la Biblia habla de un solo Dios, como tal creemos, y así lo hemos aprendido directamente de la palabra, que la palabra es palabra de Dios, que Dios es un solo. Aunque hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No somos politeístas o algo así diferente en absoluto. Creemos en el único y verdadero Dios. Así es. Bueno, entonces, es un tema de doctrina, absolutamente de doctrina, de enseñanza doctrinal, el dogma, la doctrina del cristianismo. Ajá. Y entramos a lo más fuerte, que es el mismo Dios. Tú ya lo dijiste, tiene que ver con la persona de Dios, ¿sí? Y algo que por fe creemos, por supuesto, pero que debemos trabajarlo y tenemos que conocerlo. Finalmente, alguien nos puede hacer esa pregunta, amor, ¿sí? ¿Y en qué crees? Y nosotros pues quedar mirando para el techo y decir, no, yo tengo mi fe intacta y creo absolutamente en Dios. En Dios que no comparte su deidad, porque la misma palabra nos dice que Él dice que es un Dios celoso y que debemos solo adorarlo a Él, ¿no? Sí. No, eso es lo que nos habla la Biblia, ¿sí? De un solo Dios y que creemos en un solo Dios. No somos politeístas, no creemos en algo diferente a lo que la palabra de Dios nos dice. Sí, ya se había comentado sobre eso. Sí. Ok, bueno, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Estamos mirando que pareciera que no se han logrado conectar las personas, no hemos logrado mandar el link, pero bueno, pedimos a Dios que cualquier inconveniente, cualquier cosa se pueda solucionar en este momento. En cuanto a Dios, creemos en un Dios trino o triuno, ¿no? Triunos. Los dos términos se emplean, Dios trino o triuno, o la Trinidad, ¿no? O la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si creemos verdaderamente en tres dioses o creemos en uno que son tres, o realmente qué es esto.
¿Ah? Algunas religiones dicen que sí, que creemos en tres diferentes dioses. Que creemos en tres diferentes dioses. Ellos insisten en que la doctrina de la Trinidad no es bíblica, ¿sí? Y que por el contrario es politeísta, no monoteísta. Que se ha heredado del politeísmo, ¿no? Así es, así es. De mitología griega o mitología romana, pero no, la palabra de Dios no habla de politeísmo y habla de nuestro Dios, que es demasiado particular, y por eso hay que comprender esto. Bueno, y habrá cosas que no las comprendemos, por eso hablamos del misterio más grande que tenemos en cuanto a nuestra doctrina cristiana, y es esa, la Trinidad, ¿no? Así es. Pero comencemos con un versículo bastante diciente, Deuteronomio 6:4. Miren lo que menciona. Dice, sí. Escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, el único Señor. El Dios nuestro es el único Señor, dice ahí. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, aquí clara la orden, el mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Al Señor tu Dios. O sea, la Biblia está hablando de un solo Dios, al cual debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces aquí estamos hablando de un solo Dios. La Biblia habla de un solo Dios. Así es, y ahí lo dice único. Dice, único, claro que sí. Único el Señor nuestro Dios es el único Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir entonces avanzando. Ellos dicen, ¿cómo pueden ser los cristianos fieles? ¿Ser fieles a Moisés? En este caso Moisés, ¿de acuerdo? Que fue que Dios, el Espíritu Santo, a través de Moisés nos deja esto, al tiempo que adoran tres personas distintas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es respetable, pero eso no es cierto. ¿Sí? Y si alguno te hace esa pregunta y te dice, oiga, pero ustedes creen en tres dioses, ¿sí? Y te rebate de esta manera, entonces, pues, ¿tú qué respondes? Porque puedes mirar para el techo y decir, oiga, ¿de verdad entonces son tres? ¿O qué es realmente es diferente? Claro, sí. Hay grupos antitrinitarios que sostienen que cuando decimos que Dios existe en tres personas, estamos estableciendo tres dioses. Y declaran que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, y eso es cierto, no existe la palabra Trinidad. Entonces la pregunta es, ¿hay posibilidad que creamos en tres dioses? Bueno, hay la posibilidad, veámoslo, desarrollemos entonces. No, enfáticamente no. Claro, pero vamos claro que no, pero lo bueno de estos espacios, princesa, claro que es que lo vemos y afianzamos nuestra fe y sabemos en lo que creemos, porque tenemos que ser personas con una fe fundamentada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos resuelve todos los temas, como es este tema. Y por supuesto, vamos a estar preparados para responder apropiadamente a esas observaciones que nos hagan, o esas preguntas que nos formulen, ¿cierto? Así es. El tema de hoy, ¿creemos en tres dioses o creemos los cristianos en tres dioses? ¿Tienen razón estos grupos? No tienen razón. Pero para desarrollar el que no tienen razón, tenemos que ver el tema de hoy. Un punto número uno primero, amor. Sí. La importancia de la enseñanza del Dios trino o triuno. En verdad, el hecho de que el único Dios verdadero y altísimo existe en tres personas es una enseñanza bíblica de la mayor importancia. Cuidado, de la mayor importancia. Claro, tú le estás diciendo, es una enseñanza bíblica, entonces es una enseñanza fundamentada en las Escrituras, no en la filosofía, no es que creo, no, o que pensé o razoné, no, sencillamente la doctrina habla de la Trinidad. Así la doctrina habla de un Dios trino, que obviamente vamos entonces a analizar y a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Claro, y siendo la doctrina, pues está en la palabra de Dios.
¿Qué nos muestra el Dios Trino? Según la palabra de Dios, vamos a ir desarrollándola. El Dios Trino nos muestra hasta qué punto la propia existencia de Dios está arraigada en el gozo de una eterna relación. Mira esto bien, vamos a conocer a Dios. El gozo de una eterna relación. Hay una relación allá arriba en el cielo. ¿Ah? La Trinidad o el Dios Trino de Dios nos muestra la eterna realidad de su amor, ¿sí? Y el enorme precio que Dios pagó cuando entregó a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces empezamos a ver funciones como de cada uno, ¿de acuerdo? Claro. Y a detallar cosas de cada uno. La Trinidad o Triunidad nos muestra que nuestras propias relaciones, las propias relaciones nuestras, son importantes para un Dios en quien la relación y el amor son fundamentales a su existencia. Es Eso es tremendo. esto, ¿no? Eso es muy tremendo. Es muy interesante, tremendo. la relación y el amor que hay entre ellos. Asimismo, Él quiere y demanda aquí en la tierra para nosotros. Él nos lo muestra y nos lo demuestra y nos lo demanda. ¿Por qué nos lo demanda? Porque es un Dios de relación. Ajá. Y de una relación eterna, ¿no? Entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, allá cada cual que diga, yo quiero vivir solo, para mí solo, yo el egoísmo, mi vida soy yo, el yo y se acabó el cuento. Ajá. ¿Cómo vamos a amar, a adorar a un Dios que le gustan las relaciones? Que le gustan las relaciones, Claro. que comparte ese trono arriba en el cielo porque Él lo quiso así, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? En cada una de las funciones en que cada uno de ellos está haciendo. ¿Ah? Es que Él nos da ese ejemplo de relación perfectamente compartida. Sí, sí, es maravilloso. Es maravilloso eso, es maravilloso, ¿no? Sí, es maravilloso. Ahora bien, los politeístas tienen dioses que no tienen problema en compartir o confundir, ¿sí? Dios ni confunde ni comparte su trono. Empecemos por ahí. Ni nos confunde ni comparte su trono. Está sentado ya en el trono. Y a la derecha está su Hijo. Vamos a ver funciones de cada uno de ellos. Que es celoso, entonces no puede compartir Así es. su lugar y su posición con otro. No. En absoluto. Realmente es el mismo, y ahí es donde está. Él nos da el ejemplo de que no es egoísta. Pero entonces, por eso, cuando está la relación de esposos, el esposo y la esposa, ¿será que comprenden lo que es Dios y el Dios de su hogar? Porque vamos a ver varias cosas de ese Dios. ¿Ah? Él es amor y practica el mismo junto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tremendo eso. ¿Ah? Nuestro Dios es uno en mente, en corazón y en acción. A contrario a dioses de otras relaciones, claro, de otras religiones que compiten por ser el mayor, que luchan entre ellos, ¿verdad? Y no se comparten en nada. Son de una sola cosa o representan una sola cosa. En nuestro Dios perfecto, en Él y en su unidad, no existe otro semejante a Él. Es perfecto y perfecto en su unidad. El Antiguo Testamento hace fuertes insinuaciones en el sentido que, aunque Dios es uno, no es un ser solitario. No es un ser solitario. Pero es que desde el comienzo, claro. Él da noción sí. de estar acompañado. Así de ser una, llamémoslo así, como una sociedad, pero la sociedad en amor, la sociedad en perfección, la sociedad en acción y corazón. Para eso Él está bien. Es que esto de entrar al corazón de Dios para saber esto del Padre y del Espíritu Santo es maravilloso. Miren, por ejemplo, la palabra de Dios que se traduce por Dios en unas 2000 y tantas veces, más de 2500 veces en el Antiguo Testamento, es Elohim, con H, Elohim, que es un término plural. Ajá. Desde ahí Dios, parte. La palabra habla de dioses. Exactamente, es un término plural. Entonces se refiere a Él, pero representado en Él, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fíjate que habla de 2570 veces. Claro. En la Biblia. Lo presenta así. Dioses. Así es. Dios a veces usaba su nombre en plural cuando hablaba de sí mismo. Por ejemplo, tenemos ahí ejemplos.
Y el Ajá. primero es en Génesis 1:26, 1:26. cuando iba a crear al hombre, dice, Sí, maravilloso y dijo, esto. hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Así Hagamos Hagamos al ser humano. es plural. Claro. Ahí estamos viendo que Y es mira, amor, que no la se da, primera persona claro, plural. claro. Nosotros, y él hagamos. no se da todo el mérito. Claro. Es que es maravilloso conocer a Dios. Ujú. Porque la gente quiere darse el mérito solo. Esto es mío, yo saqué adelante. Si yo no soy el que llevo la plata a la casa, si yo no, nada. Dios nos enseña a compartir. ¿Ah? En este caso, a compartir esa gloria, a compartir ese nombre. Él mismo nos está enseñando en su esencia. Hagamos al ser humano. No estaba solo, ¿de acuerdo? Entonces, más tarde, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, Sí. ¿qué dijo Dios? En Génesis 3:22, Dijo, en su el parte ser A, humano ha llegado a ser como uno de nosotros. de nosotros. Ujú. No está solo, no está solo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, cuando Moisés declaró que Dios es uno, en Ujú. Deuteronomio 6:4, 6:4. escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Único Señor. Usó la misma palabra que había empleado para describir la relación de una sola carne entre un hombre y una mujer. Imagínate eso. Es que es hermoso ver cómo la relación hombre-mujer en el matrimonio, la unión del hombre y la mujer, se asemejan al carácter de Dios. Al carácter de Dios. Porque Dios tiene tanto carácter femenino como masculino. Así es. No lo podemos decir que Dios es masculino o que Dios es femenino. No, en él no existe eso. Porque tenemos que nos ama dos. con la ternura de una madre, claro, pero nos disciplina como un padre. Claro. Entonces, aquí vemos con la lo autoridad hermoso, de un padre. claro que sí. En él hay todo eso, que le entregó al hombre una parte y a la mujer otra parte. Por eso somos complemento. Cuidado aquellos que dicen yo voy a vivir solos en la vida y yo solo soy feliz. Eso es pura mentira. Que la gente entonces empieza a decir es que soy feliz con esto. Necesitamos las relaciones, relacionarnos con los demás. ¿Sí? Tener más gente que esté a nuestro alrededor. Dios es un Dios de relaciones, ¿de acuerdo? Y Él nos lo va enseñando de esa manera. Claro. Sí. Las características que tiene de uno y de otro para formar la unión de hombre y mujer. Si todos desde el noviazgo entendiéramos esto, amor, sí. que en realidad nuestra vida de plenitud y de gozo está en la pareja claro. y en el hogar. Sí. Ya los que pasaron situaciones o el tiempo no hay que volverlo ni nada de eso, no vamos a sobre eso hablar. Pero los que estamos aquí, tenemos la pareja, hay que luchar por esa pareja, hay que continuar, ¿de acuerdo? Y los que quieren casarse ya tienen el concepto entonces para decir, el complemento es lo que yo necesito, el complemento es lo que yo voy a buscar. Miren que estamos hablando cosas de Dios maravillosas, ¿de acuerdo? Hagamos al ser humano, no estaba solo. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, ¿de acuerdo? De nosotros. Dios no se da el solo la honra y la gloria. Varias cosas vamos a aprender aquí de Dios maravillosas. ¿Ah? El Dios triuno nos muestra la completitud de Dios y su perfecta unidad en la relación que Él sostiene con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él lo quiso así. Claro. Entonces, y nos enseña eso. Podemos decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno independiente, no están completos. Están completos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Maravilloso. Estamos aprendiendo cosas de Dios, ¿cierto? Hermosas del Señor. Entonces tenemos que respondernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Así es. Es lo primero que hablamos. En el primer punto, ahora en el segundo es la relación que hay entre los tres. En el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento revela que cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? De esta manera es más fácil para nosotros entender que el sentido de la relación, hay relación de sumisión, hay relación de amor, hay relación de lealtad. Existen esas tres, ¿de acuerdo? Que las Escrituras describen que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que los tres trabajaron en el hombre
¿sí? Y el hombre tiene finalmente de los tres. Claro. Finalmente tiene de los tres. Entonces, el tema es muy largo. Aquí vamos a hablar, no Tratar tanto, de resumir no y tanto por encima, completando. sino de resumir y completar las cosas más importantes que hablamos del mismo tema, ¿sí? Ahora, el Nuevo Testamento no nos revela a estas tres personas por separado, ¿no? No. Hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino con un profundo sentido de unidad. Unidad. En el Nuevo Testamento enlaza su propio nombre con la designación triple, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Sí? Es más, el Padre hace nuestra relación con Él dependiente Del Hijo. de nuestra relación Del Hijo y del Espíritu Santo. con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es el Padre, y hace la relación dependiente No de podemos tener con la relación con relación el Padre sin el Hijo. Claro, claro. Y al no Y tener, conexión. y por eso, y al no tener al Hijo para tener la relación con el Padre, el Espíritu Santo no funciona. Claro, no la conexión. participa, no actúa. Y la conexión es el Espíritu Santo. Exactamente. Miren que Dios es maravilloso, perfecto, precioso, Entonces, único. vamos a examinar las tres personas por separado. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, entonces iniciemos con el Padre. Bueno, empezamos con el Padre como Dios. Claro que sí. Como Dios. Algunos pocos dudan de la plena deidad del Padre. ¿Sí? Las Escrituras revelan a Dios como el Padre de la nación de Israel. Pero cuidado con esto. Él se designa el Padre. No que Israel diga mi papá, sino él como el Padre de la nación. Claro. Eso es muy diferente. Porque Israel jamás lo llamó papá. Nunca lo llamó papá. Señor. Pero él dijo, mis hijos son ellos. Y tiene en su cabeza siempre eso, el ser papá. El hijo, sí. Y lo que designa la palabra papá. Sí, tener sus hijos. El pueblo de Israel fueron sus hijos. Así es. Su pueblo amado. Así es. Deuteronomio 32:6 nos dice, y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Mira ese corazón de Dios. Tremendo. Es un corazón de Padre, que desde el Antiguo Testamento trató al pueblo de Israel diciendo, yo soy el Padre de ustedes. Claro, soy él mismo se dice, y con el carácter no es de tu padre, tu Creador, el que te hizo y el que te formó. Hermoso es. Nos veía como hijos. Claro que sí. Isaías 1:2, oigan cielos, escucha tierra, hablando de Dios. Así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Dios nos ha concebido como un padre maravilloso. Y bueno, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? El maravilloso misterio de pertenecer a la familia de Dios, ya en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ahora ya en el Nuevo Testamento. Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hoy, esto une maravillosamente lo que estamos hablando de la relación entre los tres, ¿sí? Y lo que se designa a cada uno de ellos, porque al hablar de cada uno de ellos, hay versículos que vamos a hablar en la relación. Sí, claro. Entonces, aquí hay una relación. Este versículo dice, mas a cuantos lo recibieron, ¿a Así quién? Es. Al Hijo. Al Hijo. A los que creen en su nombre. ¿En el ¿Cuál Hijo de nombre? El Hijo. Del Hijo. Jesús. Así es. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ah. Más adelante dice, porque no somos hijos de carne ni de sangre, y es que no lo somos. No. Cada uno de nosotros venimos de nuestra mamá y papá aquí en la Hemos tierra. nacido espiritualmente. Claro, pero Él nos da Señor esa Jesús. potestad de ser hijos a través de su Hijo Jesús. Ajá. Tremendo. Hermoso. Nos mete en la familia, amor. Hermoso. Es tan papá Pero solo que nos por el mete Hijo. en la familia a través del Hijo. Entonces, miren cómo va marcando la relación Qué de Dios. precioso. Nos llamamos hijos por Claro. el Hijo. Claro, porque el Dios de los cielos no baja. Él bajó estando con Adán y Eva. De resto, subió al cielo y no se va a mover de allá. ¿Cierto? Él no se va a mover allá. Pero toma a su Hijo para hacer las funciones que el Hijo tiene que hacer. Venir a darnos la libertad, venir a darnos vida eterna. Sí, meternos en la familia de Dios, porque se trata de eso, nos metió en la familia de Dios. Los que lo recibimos en Jesús y creemos en el nombre de Jesús, nos dio el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ya vamos viendo ese Dios trino, Claro. esas funciones tan Porque espectaculares que no las tiene ningún otro Dios. Porque espiritualmente nos metió en Él. Así es. Somos llamados hijos de Dios Así porque es. espiritualmente nos metió en Él, Así en Cristo.
la palabra de Dios habla en muchos versículos en Cristo. Ahí está. Así es, así es. Oh, caramba, te atoraste. Se confirma una y otra vez la relación entonces. Vamos a ir desenvolviendo esto. Jesús dijo que hemos de pedir al Padre en su nombre. Entonces, otro punto ahí. Claro que sí. Juan 16, 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Os lo dará. ¿Ah? Maravilloso. Vemos ahí justamente que la relación con el Padre y las bendiciones y todo lo que recibimos del Padre está condicionado por el Hijo. Al nombre de Jesús. Ajá. Entonces, él solo no. Ahora, él pudiera hacer todo, pero es que existimos nosotros. Y por el hecho de que nosotros existimos, él establece las cosas como las establece. Y como ya están escritas en su palabra. Interviene además el Espíritu Santo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Jesús afirmó que él y el Padre enviarían otro consolador. Entonces, miren esto. Jesús, el Padre, el Hijo y el Padre van a enviaron otro consolador. Entonces dice ahí Juan 15, 26. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Hijo, el Padre. El Padre es el que lo envía. El Hijo no dice que lo envía. No. Por eso es que tenemos relaciones de sumisión, de obediencia. El Hijo sabe hasta dónde va, hasta dónde el Padre le ha dado potestades al Hijo de hacer cosas. Sin embargo, vamos a ver más adelante, esto es hermoso, porque entonces alguno dirá, entonces no es Dios. Vamos a esperar. Dice, aquí, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Entonces, es Dios, procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hay una perfecta unión. El Padre envía el Espíritu Santo porque se lo pidió el Hijo, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo, que dice que procede del Padre, da testimonio acerca de Jesús. Claro. Es uno solo. Exacto. Entonces maravilloso. podemos decir que guarda una perfecta, indisoluble y eterna relación. Eso Los tres guardan tres. esa eterna, indisoluble y perfecta relación, donde cada uno sabe lo que hace. Y nuestra vida debería ser así, en un orden para todas las cosas. La relación, ¿a qué nombre le doy a esta relación que tengo de casados? Entonces, ¿qué significa casados? Esposo y esposa. ¿Qué significa esposo? ¿Qué significa esposa? Pero tendemos a enredar las relaciones, ¿verdad? Que el amigorio, que el no sé qué, que el más íntimo, que el menos íntimo, que el que escondo, que el tinieblo, que el no sé qué, que la luz. ¿Qué carachas? Dios tiene su relación bien fundamentada y supremamente clara. E hizo nuestra relación con Él dependiente de nuestra relación con su Hijo Jesucristo. No hay otra vía. Una unión absolutamente fuerte de las cosas. Y como Dios las establece, que son perfectas. ¿Qué tal si saludamos? Claro que sí. Edward, buenas noches. Bendiciones, Doris, Jamie, qué rico verte conectada. Sí, claro que sí. Excelente. Muy bien. Yolanda, un abrazo enorme. Miguel Gómez. Te queremos mucho, Miguel. Te queremos un abrazo, mucho. Qué rico que estés siguiéndonos esta noche. Paola en Barranquilla, un abrazo muy grande. Doris. Saludos allá a todos. Lisset, igualmente, un beso enorme allá en Villavicencio. Alfonso. Heidi, qué bueno que también nos estés acompañando esta noche. Qué rico. Así es. Con este tema que es muy interesante. Es impresionante. A nosotros no nos dan dos vueltas, quiero decir a nosotros, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque la Biblia está absolutamente fundamentada. No nos tenemos que inventar nada. Todo está escrito en la palabra. Miren un tema como este, que es un tema fascinante, en donde conoces a Dios y te empiezas a conocer a ti mismo. Si Dios es así, ¿qué pretende de mí? Pues muchas de las cosas que ya hemos hablado. Bueno, aquí nuevamente con ustedes, para dar continuación al tema que hoy estamos viendo acerca de la persona de Dios y respondiendo a esa inquietud que muchos plantean, si Dios es uno
o son tres dioses. Si los cristianos creemos en tres dioses o en el único y verdadero Dios, como siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos estudiado y que la palabra del Señor también nos lo confirma. Así es, estamos ya retomando, seguimos con fallas técnicas, pero no hay ningún problema, trabajamos las cosas con la mayor paciencia. Ustedes saben cómo dictar un curso no, un tema de la paciencia. Nos toca, Entonces, y nos alcanza. Claro que sí, claro que sí. Y tenemos que armarnos de mucha paciencia nosotros, porque en cada misión, amor, ¿en qué misión ha sido así como sin inconvenientes? Ninguna. Ninguna Aquí misión. nos divertimos. Ninguna misión. No, claro, ninguna misión ha sido sin inconvenientes. Oh, Señor. Todas tienen inconvenientes, esos inconvenientes técnicos que, por ejemplo, ahorita, en este momento, el mouse no sé si está en la pantalla, en qué computador o en dónde está. Por ahí está bien. Claro que sí. Bastante torcido está, pero no hay ningún problema. Miren, vamos a continuar con este tema que es de mucha trascendencia, ¿de acuerdo? Lo que hasta ahora estábamos viendo. ¿Listo? Estábamos viendo ya el Hijo. Exactamente. Y estábamos viendo primero que la relación con el Padre está sujeta a nuestra relación con el Hijo. Así Finalmente es el requisito para tener la relación con nuestro Padre. Y el Padre como Dios. ¿Sí? Ajá. Ninguno, o muy poquitos dudan realmente de la deidad del Padre. ¿Sí? Habíamos visto también que pertenecemos a la familia de Dios. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo? Y quedamos en el Hijo como Dios. ¿De acuerdo? Quedamos en el Hijo como Dios. La expresión el Hijo de Dios. ¿No? La expresión el Hijo de Dios. Hay algunas religiones que interpretan como que Jesús era un Hijo de Dios muy parecido, amor, a los ángeles, ¿sí? Y a otros seres humanos. Y creen que Jesús era, algunos dicen que el arcángel Miguel. Algunas religiones dicen sí, que hay es el arcángel Miguel, las corrientes religiosas que ven a Jesús en esa forma, ¿no? Como un gran profeta, como un ángel. Sí. Bueno, ahí vemos varias opiniones acerca de Jesús. Sí. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de Jesús? Sí, así es. Los judíos dicen que un gran profeta y no más. Creo que dice el Nuevo Testamento. Enseña el Nuevo Testamento. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el Nuevo Testamento enseña que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Ajá. Unigénito Hijo de Dios. Ajá. Juan 3:16 también lo menciona. Sí. Y primera Juan 4:9 menciona, también. ¿De acuerdo? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para contigo y para conmigo, nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué es esto de unigénito? Así es, así es. Ese término unigénito. Eso viene de la palabra griega monogenes, que se usa para referirse a Jesucristo 5 veces en el Nuevo Testamento. La versión Reina Valera la traduce como unigénito y la palabra monogenes es compuesta de dos, único y clase o tipo. Entonces, el único de la clase o el tipo de Dios. Básicamente es eso. Unigénito, el único del mismo gen gen de Dios. Y solo hay uno que es del gen de Dios. ¿Y ese quién es? Jesús. Ese es Jesucristo. Eso concluye que lo que dice la palabra de Dios es que Jesucristo es el Hijo único. El único de su clase. El único de su clase. Todos los seres de Dios han sido creados. ¿Sí? Pero Jesús siempre existió
existió. Tremendo eso. Porque es de su gen, de su naturaleza, el único de su naturaleza. Y Jesús existió desde el comienzo. ¿Ah? Aunque todos los creyentes son hijos de Dios, somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? La frase unigénito señala a la singularidad del Señor Jesús, quien tiene una relación con el Padre como ninguna otra persona. Es único en su relación, es único en su gen, es único en su origen. Sí. No existe Pero otro como que él. Jesús lo ratificó. Juan 8:58 dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Tremendo. Entonces, Eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? está diciendo y afirmando y ratificando que antes de que Abraham naciera, él ya existía, él ya era. ¿No? Y le decía eso a los judíos. Jesús mismo estaba mencionando que Abraham nació entre las limitaciones del tiempo, amor, pero que Jesús no nació dentro de esas limitaciones. Claro, su propia existencia siempre ha existido. Siempre ha existido. Otro punto en esta declaración de Jesús es que se declaró ser el yo soy. Éxodo 3:13. Sí. Eso es bien interesante. Dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Interesantísimo. Y Dios le dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Tremendo eso. Yo soy. Yo soy, punto. Así se designó el Dios Padre en el Antiguo Testamento y se designa el Dios Hijo en el Nuevo Testamento. El único que se designa así. Miremos otra declaración de Jesús en la cual se hace uno con el Padre, amor. Uno con el Padre. Uno con el Padre. Juan 10:30. Eso es esencial, es básico, es primordial. Y el Padre, uno somos. Uno somos. Punto. No somos dos o no somos parecidos, ¿verdad? Porque tú con tu hijo dices, somos dos, mi hijo y yo. O el hijo dice, somos dos, mi papá y yo. Jesús dice, somos uno. Uno somos. Y fíjate que los judíos en ese momento quisieron apedrearlo. Claro. Porque consideraron que era blasfemia. Así es. Y veamos qué dice Juan 10:33. Más enseguida de esto. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Claro, porque eso es hacerse Dios. Y eso efectivamente es Dios. Y luego Jesús, pues contundentemente argumenta lo siguiente en el versículo 37. Más adelante con el 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que lo conozcáis. Y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Excepcional este versículo. El Padre en mí y yo en el Padre. Uno somos. En este solo nos podríamos quedar para todo, de aquí en adelante. Claro. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago, pero como las hacía, ¿de acuerdo? ¿Sí? El 38 dice, mas si las hago, es tremendo Jesús ahí, tremendo. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. O sea, las obras certifican. Sí, punto. Para que no hay más que hablar. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Son misterios maravillosos. El Padre en mí y yo en el Padre. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Son misterios maravillosos. Es uno solo. No tenemos la respuesta. Es uno solo. Pero el Dios maravilloso ha querido que eso sea así. Ya hemos explicado cosas al comienzo porque es un Dios que le fascinan las relaciones, que no es el solo, que no dice yo soy solo y yo soy el que reino, no, comparte con el Hijo y con el Espíritu Santo y el amor que hay entre ellos. El amor que hay entre ellos. El testimonio de los apóstoles también lo podemos ver acá, el testimonio de Tomás, amor. Sí, Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Es una expresión asombrosa. Claro, sí, esa es una expresión de asombro de Tomás
como cuando hoy de pronto alguien dice, Ay, Dios mío. ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, pero ningún judío del primer siglo usaba el nombre de Dios de esa forma, ¿sí? No era como la expresión sola, sino que realmente estaba diciéndole a Jesús que Dios. A Jesús le estaba diciendo Dios. La declaración también, Dios. Claro, la declaración también por medio de Juan. Ajá. En Juan 1:1, espectacular, maravilloso Sí, esto. hay, obviamente, con claridad hace ver la eternidad de Dios, que era la eternidad de Jesús, y que también Jesús era Dios. Así Por es. ejemplo, en la eternidad, en el versículo 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claro. Entonces vemos ahí eternidad de Jesús. En el principio era el verbo. Ahí vemos que Jesús ha existido desde siempre. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir Cuando eso? dice el hagamos, estaba Jesús allí. Estaba Jesús, Estaba ahí el está, Espíritu en el Santo principio. ahí también. En el principio era el verbo Jesús, la palabra. Entonces, Jesús estaba desde el principio. Desde el principio. No lo creó, estaba desde el principio. Entonces dice, entonces Dios dijo, hagamos, porque Jesús estaba ahí también en ese momento. Y este versículo también nos habla de que Jesús es Dios. Así el es. verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claro. Es Dios. Claro. Cuando dice era con, no significa que era Dios solo, sino que era con, había alguien más con Jesús el Padre, con Dios el Padre, perdón. Y ese que estaba con el Padre, dice ahí que el verbo era Dios. También era Dios, pero también no, era Dios. Ajá. Exactamente era Dios. Sí, fijémonos que no dice el verbo era el Dios, No. como el único Dios, No. Como si estuviera solo. No. O el Dios diciendo, Dios. Él es el Dios y yo no. Para nada. Sino que está diciendo, era Dios y era con Dios, compartiendo absolutamente el mismo nivel. Es maravilloso eso. Sin embargo, esta última declaración, algunos dicen que lo que tú estás diciendo, el Dios, no, pero no dice el Dios, sino que dice porque entonces se estaría Dios. negando la distinción del Padre como Dios. Exactamente. O hubiera dicho, soy solo Dios. No, solo Él. Por eso. Solo entonces está ahí la relación compartida entre Padre e Hijo. Claro, además si le hubiera dado una connotación de una deidad menor, hubieras usado otra palabra. Mire, entonces esto lo basamos en las palabras griegas. Hubieras usado la palabra teios en lugar de teos. Entonces, el teios es en menor grado, pero el teos que se usó ahí es al mismo nivel, exactamente al mismo nivel. Una palabra disponible en ese momento, que era teos, que era Dios. Aunque por fe creemos, sabemos y declaramos la deidad de Jesús. Es reconfortante que ante cualquier argumento de amor, la misma palabra, las evidencias, los hechos, hacen reposar sobre nuestra fe las bases sólidas y bien fundamentadas de que Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Es Dios. No es un profeta. Sí. No es alguien que vino, quién sabe dónde, o que nació en el primer siglo. No, es Dios. En la carta de Tito, ¿qué se menciona? En Tito 2:13, sí. ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tremendo, gran Dios y Salvador Dios. Jesucristo. No hay equivocación. Y cuidado, no te vas a equivocar o no te van a hacer equivocar, nada. Jesús es Dios, ¿de acuerdo? Es Dios. Dios Hijo es Jesús. Es la misma palabra, la misma fuente, la inspiración de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si es inspirada por Dios, lo que dice Timoteo 2:13 es que eso es de Dios. No hay para ninguna otra interpretación, discernimiento, como se llame, para este caso, no hay ninguna otra, porque es inspirada por Dios y ahí está diciendo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Amén. Así es. Las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. Ajá. Mencionemos uno aunque sea, Sí, Isaías Isaías. 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño Maravillosa nos es esta. nacido, Sí, porque preciosa. hijo nos es dado, Así y el es. principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tremendo. Dos nombres aquí. Dios fuerte, Padre eterno, es una declaración de la deidad misma del Mesías. Es algo maravilloso, Sí, ¿no? sí, así Es hermosísimo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dos nombres, Sí. los dos últimos que vimos ahí. Sí, exacto. Maravilloso. Bendito sea el Señor. Él es Dios. Realmente Jesús es Dios. El Hijo, la conexión al Padre. Vamos a la conexión al Padre. Sí, la conexión al Por Padre. tiempo tenemos que hacerlo. Sí, Juan 14:6 es irrefutable aquí. Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tremendo. Este versículo lo Sí. hemos aprendido y lo hemos visto en muchos mensajes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la segunda parte es fundamental. Sí. Nadie viene al Padre sino por mí. Además dice viene, Viene al no Padre. dice va. No, viene al Y Padre. eso lo dijo él en la tierra. Ajá. O sea que, miren el espectacular. Estando Hermoso. Jesús en la tierra, desechó cualquier otra manera de que fuera alguien al Padre. Porque Jesús no dijo, nadie va al Padre, sino dijo, nadie viene al Padre sino por mí, estando en la tierra. Claro. Porque hay personas que dirán, no, es que cualquier ser humano, a través de cualquier humano se puede llegar al Padre. No, llámese como se llame, en ningún siglo, en ninguna historia de la humanidad. Esto es tremendo, porque él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Estando en la tierra, era el único, más aún estando en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Tremendo eso, tremendo. amor. Maravilloso. Él no dijo, ahora vayan donde tal, ni nada. Dijo, Claro. nadie viene al Padre sino por mí, estando en la tierra. Correcto. Absolutamente Entonces, no hay otro medio. Exactamente. Ahora vamos al Espíritu Santo como Sí, Dios. veamos, ya hablamos de Jesús. Exacto. Ya Hablamos habíamos del visto Espíritu Santo. también en otro espacio acerca del Espíritu Santo. Sí, ¿no? claro que sí. Entonces esto lo complementa. Sí, algunas religiones hablan de que es una fuerza comparada como eléctrica o algo así, un imán. Eso no tiene nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Vemos que el Espíritu Santo también ha sido eterno. En Génesis 1, versículo 2, el segundo versículo de la Biblia. El segundo versículo de la Biblia lo dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos aquí la eternidad del Espíritu Santo, eternidad irrefutable. Aquí está en el segundo versículo de la palabra de Dios. Ahora veamos la unidad del Espíritu de Dios. Y cuando dijo el Padre, hagamos al hombre, estaba ahí también. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este versículo, Génesis 1:2, fue antes del versículo en que dijo, hagamos al hombre. ¿De acuerdo? La unidad del Espíritu de Dios que tú estabas diciendo. 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, sí, maravilloso. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vemos acá claramente que Él no habla por su propia cuenta. Él no hace algo como una rueda suelta en absoluto. Claro. Mira lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios. Entonces está diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Jesús, ¿de acuerdo? Hablando de eso, ¿sí? Él nos guiará a toda verdad, Espíritu con mayúscula, ¿sí? Porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no es una rueda suelta. Ajá. No es rueda suelta. No hace lo que quiere. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Dios es espectacularmente hermoso y único. Por eso estableció así. Porque Dios con nosotros viene a ser Jesús. Pero Jesús se va.
y nos envía el Espíritu Santo, que es el ahora. Es Dios. Dios con nosotros, estando el Padre en su trono, el Hijo a la derecha, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué más queremos? Es un Dios absolutamente único, único. Él estableció todo eso así. En nuestra mente empiezan a desarrollarse cosas, a decir, wow, Señor, entonces ya entiendo qué es lo que pasa contigo. Claro, Él estando en el cielo, tiene que dejarnos de Él aquí en la tierra y en nosotros. Tremendo eso, ¿ah? Maravilloso Hermoso, eso. hermoso, Él no es una hermoso. rueda suelta. Y vemos claro, ahí en dale. Hechos, ¿no? Dime. No, mi cielo, estoy emocionado. Exactamente. En Hechos 5, dijo Pedro a Ananías, Así es. no has mentido al Espíritu Santo, sino a Dios. Ah, tremendo, a Dios mismo. Así es. Dando la connotación de que el Espíritu Santo era Dios. La Biblia definitivamente enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sí. Son personas distintas, pero cada una conforman ese Nuevo Dios Testamento, primer verdadero. siglo, hablando del Espíritu Ajá. Santo de esa manera. Correcto. Enseña definitivamente que el Padre es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Revelado en la Biblia como uno, que ha existido eternamente en tres personas diferentes. Así es. No Padre, separadas, Hijo y amor. Espíritu Santo. Porque hemos hablado aquí de la unidad, No. de la tremenda unidad que hay en las tres, porque entonces algunos va a decir, están separados, son tres dioses. No, señor. Porque tenemos que volver otra vez al mismo y antes del corte, de fluir y de todo que pasó. No. Son exactamente lo mismo. Como personas distintas, cada uno funciona a su manera propia y única en lo que tiene que hacer. Ajá. El Padre es el originador, el Hijo es el agente y el Espíritu Santo es el administrador o el que aplica las cosas. Ajá. Básicamente es eso. Maravilloso. Cada uno vive con los otros dos en una relación mutua, indivisible, perfecta, ¿sí? Y que se sale de todo tiempo. Claro. Porque hay con ellos una comunicación perfecta. Claro, es importante. Y cada uno no actúa independientemente de los otros dos. No, ni se oponen. En absoluto. Para nada. Ni quieren méritos el uno del otro. Exacto. Ahora, todo proviene ¿de quién? Del Padre. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Volvemos a decir, el Dios maravilloso nos da ejemplo de no ser, es que yo soy solo, es que no sé qué, para mí la gloria, No, Él nos da ejemplo de compartir, nos da ejemplo de relacionarse con otros. ¿Por qué somos tan egoístas nosotros? Ajá. Que queremos la honra a nosotros, y yo voy solo, y si no fuera por mí, caramba, miren el ejemplo que nos da Dios. 3 momentos, rapidito, amor, nos toca ya, pero sí, supervolados en esto, en la creación, por favor, en la creación, ¿de acuerdo? Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, punto, en la creación, hablando de Jesús, ¿de acuerdo? El 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿En quién? En el Hijo, es la razón de ser, en la creación. Génesis 1:2, el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Eso en la creación. Exacto. Ahora para la salvación. Entonces, si era en la creación, vemos la preexistencia tanto del Hijo como del Espíritu. Absoluta, los tres, ¿de acuerdo? En la salvación. Sí, en la salvación. Claro. Juan 7:39. ¿Qué dice? Del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tremendo eso. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente viene el Espíritu Santo en nuestro interior y se queda en nuestra vida para siempre. Amén. Wow, Dios es perfecto. ¿Qué más queremos? Y cada uno en la obra que hizo. ¿Por qué? Por nuestras embarradas. Porque Jesús se sacrificó fue por nuestras embarradas. El Espíritu Santo tiene que hacer eso a través de Jesús, tiene que hacerlo, bien dicho, a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Adán cortó la relación con el Padre que tenía con el mismo Padre en los cielos. Entonces, el Padre ya no va a volver más a la tierra, se quedó allá. Pero Él tuvo que hacer todo esto para que nosotros finalmente seamos de su familia y volvamos a la eternidad con Él. No hay tremendo eso que hace Dios. ¿Todo por qué? Por nosotros. Nuestra insensatez, testarudez, que somos, ¿verdad? Testarudos. Pero miren lo bonito. Por eso es que
existen los tres y un solo Dios verdadero en esas funciones maravillosas, ¿sí? que tiene nuestro Dios. Después de la resurrección de Cristo, Él y el Padre enviaron al Espíritu Santo. Ajá. Eso ya lo leímos, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, con nosotros, en nosotros, ¿de acuerdo? En nosotros. ¿Ah? Juan 14, 10. Es una relación de tres. Sí. No perdamos esto, es que está tan interesante. Juan 14, 10 dice, no crees que yo soy el Padre, yo soy en el Padre, Y el Padre en mí, Dios, uno solo. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Claro, porque si fueran diferentes, se podría equivocar en algo, pero no son diferentes, entonces no las hablo por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, tremendo eso. Entonces el 11 dice, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Wow. Tremendo. Es maravilloso, es tremendo. Pero tenemos una noticia más maravillosa. Ajá. Tú y yo hacemos parte de esa relación. Tú y yo hacemos parte de esa relación. Una relación que Dios se place en ampliar y en meternos a nosotros dentro de esa relación. ¿Ah? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Tremendamente hermoso, pero es que toca esto así, amor, porque lo que vimos hace 20 minutos a lo que vemos ahora con este tremendo tema se comprende más ahora que hace 20 minutos. ¿Sí? Claro. Algo tremendamente hermoso y contundente. ¿Sí? Tú y yo de la familia de Dios. Maravilloso. Juan 14, 20, ¿qué es lo que dice? Dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Qué maravilloso. Esto toca el menuzadito. Nos ha hecho parte de Él. Lo que ustedes dijo, en claro, mí y yo en ustedes. Lo que dijo 10 versículos antes, en Juan 14, 10, yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Uno dice, bueno, sí, ellos dos, mira que nos meten eso. Dice, en aquel día ustedes se dan cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Maravilloso. Hermoso. Juan 14, 19 dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo también en ustedes. Precioso, porque también ustedes vivirán. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, porque Él se iba. Por eso, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Pero ustedes sí me verán. ¿Por qué lo vamos a ver a Él? ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es lo que dice mi princesa, dice, y porque yo vivo, también ustedes vivirán, porque Él venció la muerte, nosotros también vencemos la muerte en Cristo Jesús y vivimos una eternidad. Maravilloso. Hermoso. Y pero esto es por la revelación del Espíritu Santo. Claro que sí, y que nos entonces da aquí muchísima estamos capacidad viendo para ver eso. El actuar también del Espíritu Santo. Por supuesto que está ahí. ¿Qué dice Juan 14, 16? Nosotros hemos quitado el capítulo 14. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Tremendo eso. Entonces, miren bien esto. Estamos con Jesús, Él en nosotros y nosotros en Él. Y viene Juan 14, 16. Por favor, vean que no lo hicimos en orden Juan 14. Vuelve y vean esto para que se den cuenta cómo fue que lo hicimos para tener mejor entendimiento. 14, 20, luego 14, 19. Del 10, del 10 al 20, al 19 y al 16. Ajá, exacto. Se nos entiende un poquito mejor así. Juan 14 y 16. Y yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador que ya lo volvimos a ver, pero es que en esto lo comprendemos más, para que nos acompañe siempre, siempre. ¿Sí? Entonces el 17 dice, el Espíritu de verdad que leímos anteriormente, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven y lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Tremendo, porque el Hijo está en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Entonces, para poder estar en Cristo, lo estamos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, nosotros en Él, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesús que está arriba en el cielo, y podemos estar compartiendo en ellos siendo uno solo con Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Maravilloso. Hermoso. Parece un trabalenguas, pero no. Esto es maravilloso.
Es precioso. Sí, sí. ¿En cuál día? ¿En cuál día? Juan 7:39 nos dice eso. Esto dijo el Espíritu Así que es. habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Aún no Santo, había venido. porque Jesús no había sido aún Claro, glorificado. claro. Como no había sido glorificado Jesús y estaba en la tierra, el Espíritu Santo todavía no venía. Cuando se fue Jesús, le pide al Padre, envía al Espíritu Santo, y todo aquel que cree en Jesús, ¿verdad? Y lo recibe, el Espíritu Santo entra a morar en su vida y somos uno solos con Jesús. Y Jesús uno solo con el Padre y el Padre uno solo con Jesús. Wow, estamos en donde debemos estar, ¿no? En donde debemos estar. Así es. Cuando lo recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. No creemos en tres dioses, creemos en uno solo. En uno solo. Creemos en un solo. Miguel, gracias por tu mensaje, un mensaje cariñoso, tu bendición. Sí, igualmente bendecimos tu vida. Gracias por acompañarnos, por estar conectándote qué bueno, qué bueno. estos espacios. Así es. Participando de esta enseñanza. Pues vamos a ver todo este tema, lo vamos a editar con el otro, creo que sí, se va a editar con el otro, vamos a hacer esto, por favor, para que lo veamos completo, y hay que volverlo a ver, y van a ver lo maravilloso que es Dios, espectacular, no hay otro como Él, y cómo estableció Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo que quiere decirnos a nosotros como seres humanos. Si tenemos un Dios que se relaciona, ¿por qué no nos relacionamos nosotros y lo hacemos bien, como Él quiere que lo hagamos? Amén. Si tenemos un Dios que no sea el mérito solo para Él, ¿por qué nosotros nos peleamos por ganarnos el mérito y las hurras y las cosas? No, seamos a lo que es Él, a la imagen de Él, porque eso significa la imagen y la semejanza de Dios, esa naturaleza de Dios, ese querer Dios compartir con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. No ser el egoísta, no ser el único. Se supone que estamos creados a su imagen y semejanza y traemos de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los tres tenemos. Entonces, que se nos vea, ¿verdad, amor? Hermoso. Que se nos note que somos cristianos a través de eso. Y como pareja, esposo y esposa. Ay, sí, absolutamente. El complemento. El complemento, que seamos el complemento, ¿de acuerdo? Bendito sea el Señor, dale like, aunque estuvo con corte comercial largo, pero bueno, y vuélvelo a ver porque es interesante. El propósito de Dios siempre se cumple. Así es. Es enseñar estas cosas, ¿no? la tarea. Hicimos la tarea, es enseñar estas cosas. Bendito sea el Dios de los cielos. Nos vemos entonces ya en nuestro próximo programa. Así es. Démosle gracias a Dios. Bueno, Padre de la gloria, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es la que nos lleva a la verdad a través de tu Santo Espíritu, es la que verdaderamente nos enseña. Dices tú, Señor, que tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Así es. Y este tema básicamente lo que ha hecho es afianzar nuestra fe, nuestra creencia en ese único y verdadero Dios que eres tú, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos visto, hemos mirado que a través de la Escritura tú mismo te encargas de dar claridad en esto, esa relación perfecta que existe en los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios verdadero en tres personas diferentes. Bendito Señor, personas distintas que tienen, bendito Señor, una relación de amor, una eterna relación de armonía y también, bendito Señor, una relación de sujeción y de compartir, bendito Señor, la tarea de ser Dios. Vimos, bendito Señor, que tú, Padre Celestial, has establecido que tu relación depende de la relación que nosotros tengamos con tu Hijo Jesucristo. Nadie puede llegar a ti si no es a través de el Señor Jesús. Y también tenemos conocimiento de ti a través de tu Santo Espíritu. No podemos tener revelación, no podemos tener entendimiento y conocimiento de tu palabra, poderoso Señor, sin el poder, sin el obrar de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte.
Gracias, Señor, por abrir esta palabra hoy y poder afianzar esa fe en ti, poderoso Señor. Darnos también la herramienta para poder, bendito Señor, para responder con propiedad para aquellos que dicen que creemos en 3 dioses. No, en absoluto. Creemos en un solo Dios verdadero, en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que cada uno se complementan, como lo vimos en el tema de hoy, Padre Celestial. Gracias, Dios Rey del Cielo, por este tiempo. Te pedimos a ti, soberano Señor, que te encargues, bendito Señor, de aparejar todo para que el miércoles esta transmisión se dé de la mejor manera, Señor. Sabemos que hay fuerzas malignas, fuerzas que quieren evitar que este mensaje llegue al corazón de tus hijos, que este mensaje de verdad quede sembrado en los corazones de tus hijos, oh Dios. Pero sabemos, bendito Señor, que tu poder es mayor. Mayor es el que está en nosotros que es el que está en el mundo. Y sabemos, bendito Señor, que tu plan, tu propósito, tus designios siempre, absolutamente siempre se cumplen, Señor. Gracias te damos, ahora recibimos tu bendición y te pedimos a ti, soberano Rey del Cielo, que siempre, absolutamente siempre, nos permitas disfrutar de ese manjar espiritual que tú preparas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén. Entonces, Dios les diga, les queremos mucho. Como decíamos, el miércoles estaremos mañana nuevamente, no estamos el miércoles, ¿de acuerdo? Con ustedes. Estaremos con ustedes a las 7 de la noche. 7 de la noche, aquí muy en punto. Damos gracias a Dios, los queremos muchísimo, los queremos bastante. Así, el miércoles, si estamos el miércoles a las 6 de la mañana, el miércoles con Inicia tu Día con miércoles Jesús. 6 de la mañana, Inicia tu Día con Jesús. 6 a.m., oración, 1 hora de oración para comenzar el día y 7 de la noche, entonces nos vemos acá mediante altar familiar. Les amamos de todo corazón. Dios les guarde.